Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé bienvenido una vez más a este podcast con excelencia en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Yo me siento sumamente complacida de que tú hayas decidido entrar a este video, de reproducirlo. Así que desde ya te aseguro la calidad del contenido y te solicito a que lo compartas con alguien más para que también sea bendecido. Dale like a este video y suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Te invito a unirte como colaborador de este gran ministerio si todavía no formas parte de nuestro equipo de colaboradores, y agradecemos a todas las personas que de una manera u otra siempre están pendientes de nosotros, nos llevan en oración y están atentos a cada video que sale por aquí. Hoy hablaremos de un tema que a mí me encanta, porque si alguien a Cristo nos dejó fue al Espíritu Santo. En hebreo solemos decir Ruach HaKodesh, y tenemos a alguien que va a disertar este tema de manera poderosa, desde diferentes perspectivas. Así que bienvenido, David, a este podcast. Dios te bendiga, un placer estar aquí. Amén. Amén. Es así, le saluda a su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. Nos congregamos en la Iglesia de Dios Unida, mi pastor el doctor Héctor Agramonte, junto a su amada esposa Miguelina de Agramonte. Un placer. Amén. Así que desde ya, si usted quiere, vaya buscando apuntes. Desde ya vaya abriendo notas en el teléfono, pero yo sé que usted va a ser bendecido, bendecida en este video. Así que, David, el espacio es todo tuyo. Amén, un placer estar aquí. Sin más preámbulos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, en el nombre de Jesús dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Asimismo empezamos como iniciativa en este poderoso conversatorio, este podcast, hablando sobre el Ruach HaKodesh, y como tema nos direccionamos a este mismo tema, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, que a medida que va pasando el tiempo lo hemos colocado como la tercera persona de la Trinidad, lo hemos colocado como nuestro consolador, lo hemos colocado como la esencia del Evangelio. Hoy vamos a estar hablando de la esencia de Dios aquí en la tierra. Y es que Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nosotros vemos en esta connotación que Dios crea los cielos y la tierra, pero en medio de esta creación estaba el Ruach HaKodesh. El texto original, Bereshit bara Elohim, nos dice a nosotros: y creó Dios en el principio Aleph Taf, haciendo referencia al mismo Jesús. Cuando Jesús dice soy el Aleph Taf en hebreo, o en griego soy el alfa y el omega, estaba haciendo alusión de que en el principio estaba la manifestación de Dios, que era la esencia de Dios, el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, nos está dando referencia de que en todo lo creado está la esencia de Dios. Por eso, si nos vamos más a profundidad, Dios crea un muñeco. Por así decirlo, crea del polvo de la tierra un hombre. Pero este hombre, se puede decir que es un muñeco, pues no tenía vida, no tenía forma. Pero dice la palabra que Dios sopla aliento. Cuando sopla aliento, lo que sopla es ruach, espíritu. Y aquí es donde debemos de entender lo siguiente. La palabra ruach en hebreo es soplo, compuesta por la palabra Rosh, que es cabeza, dando a entender de que el Ruach de Dios es la cabeza o la esencia de toda la creación. Wow. Por ende, el hombre que porta el Ruach HaKodesh es un hombre elevado, es un hombre que vive bajo una plenitud, y podemos durar horas hablando de esto.
La perspectiva hebrea de Ruach, la mentalidad hebrea la entiende como Rosh, cabeza, pero también hace alusión a un pastor pastando las ovejas. Cuando desfragmentamos este verso, esta mentalidad en su contexto original, un pastor que sale a pastar las ovejas. El pastor es quien está encargado, teológicamente hablando, de guiar una grey. Pero Jesús se representa como el pastor y herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero el pastor viene siendo la cabeza o la representación de las ovejas. Y si vamos más a profundidad, el pastor, dice la palabra, que cuando empieza a pastar las ovejas, ellas escuchan su voz. Cuando un extraño va y habla como el pastor, las ovejas se quedan quietas y no avanzan, dando a entender que ellos tienen un líder que las guía. Por eso el pastor, cuando pastaba las ovejas, si veía que el viento venía de distintos lugares, por ejemplo, venía un viento recio de un lugar, no podía pastar las ovejas o sacarla a pastar porque el viento las podía matar en insolación. Tanto sol iba a hacer que las ovejas pudieran hasta morir de sed. Pero si ellos veían que el viento soplaba de una forma fría y extraña, podía llover. Esto también les podía hacer daño a las ovejas. Por eso el viento no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso el pastor debe de tener este rosh, esta cabeza o esta dirección de saber guiar a un pueblo. Por eso en el principio, cuando vemos Dios crea las cosas, nos está dando alusión de que el mundo está direccionado bajo el ruach de Dios. Toda la creación mira la gloria de Dios. Si nosotros nos vamos más profundo, nos damos cuenta que la codificación de la palabra Adam es Aleph y Dam. Aleph representando a Yeshua como la letra hebrea más equilibrada y Dam como la sangre. Es decir, que el hombre es carne y sangre cuando no tiene el Aleph que es Yeshua. Por eso cuando Dios sopla en el hombre vida, sopla y esto se impregna en la Dam, que es la sangre. Todo científico, todo el que es biólogo, todo el que estudia esto de la sangre, sabe que la característica principal de la sangre es transportar oxígeno. Por eso, cuando una persona no tiene oxígeno en su cerebro, se aíra fácilmente. O tú no has visto que ellos dicen, cuenta hasta 10, respira. Es para que el cerebro se oxigenice y ellos puedan pensar tranquilo. Dando a entender a un término sencillo, un término pardesh, literal. El hombre que no tiene el ruach de Dios comete muchos errores. Entonces hemos venido trayendo esto del Espíritu Santo porque es la esencia de la iglesia. El Espíritu Santo es la esencia de la vida. Tú te has fijado que la palabra nos enseña todo lo que respira, alabe a Yahweh. Y tú si te fijas ves que hay personas que salen hablando en videos de que cuando inhalas y exhalas mencionas el nombre de Dios. Pues efectivamente el ruach de Dios está en toda la creación. El ruach de Dios está en todo lo creado. Por eso cuando la persona muere, lo último que sale es el ruach. Y la Biblia dice que cuando el alma muere va a Dios que la dio. Ese ruach va directo al eterno. Ahora, el alma que pecare, esa morirá. Pero para entender esto debemos de fragmentar si somos cuerpo, alma y espíritu. Y lo vamos a traer en otro video. Wow. Pero el alma está compuesta por 5 partes. Y una de ellas es la neshama o alma elevada. Y otra es la nefesh bahima o la nefesh que está operada en el hígado. Por eso cuando una persona opera en un estado irracional, opera en el hígado, en su parte baja. Por eso Dios crea el hombre el 6º día. Y el número 6 es representación en la mentalidad hebrea, es una persona irracional. Por eso el hombre sin Dios es una bestia cualquiera. My God. Exacto. Entonces cuando no tienes a Dios, es lo que tú ves cuando sales a la calle.
una persona deplorable, una persona que no tiene dirección, una persona que no tiene un norte, que de todo blasfema, de todo ataca, de todo vive haciendo y deshaciendo, porque no tiene el Ruach, no tiene el Aleph. Entonces, cuando tú no tienes la esencia de Dios, entonces tú vas a vivir en un estado irracional, que fue lo que pasó entonces en la caída del hombre. Vamos a cerrar aquí. Mira, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 nos enseña de que sale por primera vez una entidad malévola, que es representado como la serpiente. La serpiente en la mentalidad hebrea no era representando un demonio, era representando un animal elevado. ¿Por qué? Porque si te fijas, Jesús es comparado como la serpiente que se levantó en el desierto como una estaca. Es decir, que ellos veían a la serpiente como un ser demasiado poderoso en su mentalidad. Ahora bien, ¿por qué ellos veían a la serpiente como un ser tan elevado? Cuando la serpiente ellos la veían bien arrugada y fea, a punto de morir entre comillas, era que ellos estaban viendo el proceso de la renovación. Y al ellos verla tan fea y luego que sale de ese cascarón y salir una serpiente hermosa, ellos decían, este animal tiene que ser divino. Entonces, en su mentalidad hebrea, ellos tienen que ver a la serpiente como una mentalidad elevada. Por eso la Biblia nos enseña también ser manso y Como humilde, paloma. pero también dice astuto como serpiente. Sí. Es decir, que ellos tienen la posición de la serpiente desde dos perspectivas, ya sea Yeser Hará o Yeser Hatov, la inclinación del bueno o la inclinación del malo, que tiene todo hombre. Y eso lo vamos a desglosar luego. Pero bien, al ellos ver que la serpiente era una entidad tan elevada, ellos traducen y dicen, bueno, la serpiente que era más astuta y sagaz en el principio, entonces tienta al hombre. Pero escondido detrás de la serpiente opera Hasatán, que es Satanás. Entonces nosotros vemos que el hombre cae y cae a una connotación deplorable. Aquel hombre que vivía bajo una voluntad divina, bajo la voluntad de Dios, se separa de la divinidad. Entonces, cuando se separa de la divinidad, pierde lo que es el Aleph, que es a Yeshua. Por eso tiene que volver a venir Jesús y volverle a restaurar lo que el hombre destronó en el principio. ¿Cómo así? Esto es sencillo. El hombre pierde la identidad. El hombre cae de la gracia. Y por eso Jesús es comparado como el postrer Adán. Tiene que volver a retomar todo lo que se había perdido. Por eso cuando Adán peca pasa toda la autoridad al maligno. Por eso mediante Yeshua no estaba en la tierra, no había sido crucificado y levantado al cielo. Este hombre vivió una vida de pecado, una vida sin identidad. Por eso el Ruach soplaba de tiempo en tiempo sobre un hombre para que el hombre se guiara sobre esto que el hombre de Dios hablaba. Esto se conoce en hebreo como Naví, profeta. Es decir, Dios escogía a un hombre que le implantaba el Ruach y ese Ruach lo llevaba a él a ser direccionado por Dios. Todo el pueblo se guiaba por la voz de Dios aquí en la tierra. El profeta debía de ser evaluado psicológicamente. Y aquí podemos hacer un paréntesis. Si tú te fijas, hoy en día vemos profetas maldicientes, profetas desequilibrados, porque al no tener una identidad y una comunión con el Ruach HaKodesh, leemos la palabra muy literal. Y por eso vemos personas en videos diciendo que lo graban o lo vemos por ahí. No sé si tú estás topado con ello. Yo te maldigo en el nombre de Jesús, tomando el nombre de Dios en vano. O por mi palabra esto pasará o no pasará. Tú lo ves con esa actitud. Ahí te das cuenta que es una persona desequilibrada. El profeta debió de ser evaluado física, psicológica, emocional y espiritualmente. Lo que no pasa hoy en día. Entonces, cuando ellos entendían que cuando Dios levantaba a un hombre, tenía que ser una persona demasiado elevada, demasiado profunda, donde el Ruach de Dios debía de estar ahí.
Entonces, por eso es que las personas hoy en día han malinterpretado y han minimizado a Dios en la Trinidad. Creemos en la Trinidad, es infalible la Trinidad, pero darle al Espíritu Santo la tercera posición de la Trinidad es demigrar al mismo Dios por lo siguiente. La mentalidad hebrea que acepta a Yeshua como Mashiach nos dice que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, es más allá que eso. El Espíritu Santo es Dios mismo en esencia, la presencia del mismo Dios en la tierra, más allá de una Trinidad como la vemos nosotros. Lo que pasa es que el asumir la Trinidad, recuerdas que viene de una escatología católica y que realmente Dios es unicitario. ¿En qué sentido? De manera que Él dice que Él es uno. Y el mismo Jesús dice que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú los enviaste. Excelente. Entonces nosotros hablamos de Trinidad porque estamos hablando de un Dios unicitario, 3 en 1. Si lo pudiéramos representar así, porque así mismo Él se da a conocer como Padre, como Hijo y como Santo Espíritu. Pero realmente el ponerlo en una posición a veces sin querer nosotros como cristianos, le estamos dando como un orden de lugares y no es un orden de lugares. El orden de lugares trino no es para un orden de lugares en sí, sino para la representación de Dios para nosotros. Es así. Ahora, tú hablabas de que en el tiempo antiguo se hacía una evaluación psicológica, emocional, ¿verdad? Espiritual y física del profeta. Ahora bien, ¿cómo yo puedo darme cuenta que una persona tiene al Espíritu Santo de Dios operando en su vida o es simplemente un don? Porque recordemos que hay muchísimos profetas por ahí, muchísimos evangelistas y demás, que fluyen, wow, tú dices, wow, Dios lo usa. Pero cuando tú te vas a su vida, no es una vida agradable a Dios. Entonces yo no creo que el Espíritu Santo de Dios esté ahí, aunque sabemos que fallamos, Él nos restaura, nos redarguye, bien. Pero ¿cómo yo puedo como darme cuenta si es el Espíritu Santo que está realmente operando allí o es un don? Claro, la Biblia dice, por sus frutos nos conocerán. Okay. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo da frutos de digno arrepentimiento. Las personas pueden operar en un don y la Biblia dice que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Es decir, que cuando ves el trigo y ves la cizaña son idénticas, pero lo que diferencia el trigo de la cizaña son los frutos que da. Por eso cuando tú tomas esta extrapolación de esta idea, te das cuenta que hay muchas personas en un mover y en un fuego, pero los frutos son los que hablan. Por eso la Biblia dice, por los frutos los conocerán. ¿Cómo así? Tú puedes hablar y predicar. El presidente de la República antepasada, por no mencionar el nombre, dio una excelente enseñanza de Moisés. Es decir, que cualquiera puede hablar de la palabra en estos últimos tiempos, pero no cualquiera da fruto. Entonces el fruto que te dé el Espíritu Santo es lo que te enseña a ti si verdaderamente una persona es digna de arrepentimiento. Por ejemplo, una persona que predica de amor y no ama, no tiene el Espíritu Santo. Una persona que dice que tiene compasión de los demás y tú lo ves que no hace misericordia, no tiene el Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos de amar no de lenguas ni de hechos, sino no de palabras ni de lenguas, sino en hechos y en verdad. Juan primera carta de Juan capítulo 3 dice, oh hermanos, ustedes dicen que aman al prójimo, pero ustedes en mi palabra con sus hechos no hacen lo que deben de hacer. Es que los frutos van direccionados con obra. O sea, el hombre de Dios debe de ir con obras, no por obra para que nadie se gloríe, pero el hombre de Dios debe de llevar una obra. Y esta obra es la obra que da el Espíritu Santo. Por eso un árbol bueno no da fruto malo y un árbol malo no da fruto bueno. Por eso cuando usted ve un árbol que da fruto bueno, el día que da un fruto malo, no puede decir que el árbol no sirve. Porque puede que haya una cosecha que no se dé bien. Pero cuando un árbol que nunca da fruto, un día dé un fruto, usted no puede decir que el árbol es bueno.
¿Por qué? Porque por su fruto nos van a conocer. Entonces el Espíritu Santo, las personas en el antiguo Israel medían a las personas para ver si estaban equilibradas física, emocionalmente. Recuérdate que el profeta físicamente debía de estar completo. No debía de tener ningún defecto, porque es que lo que se representaba como Dios, que era su ruaj, debía de estar en un cuerpo, en una entidad santificada. Lo segundo es que debía de ser evaluada emocionalmente, porque un hombre que habla de parte del Eterno no puede hablar prejuicios negativos de una persona. Si los ángeles no maldicen, usted y yo no debemos maldecir. Por eso nosotros dábamos una enseñanza de cómo 2 osos devoran 42 muchachos en Segunda de Reyes. Sí. Cómo el profeta Elías o Eliseo maldice a 42 muchachos. Lo que pasa es que el profeta Eliseo sabía de la Torá, sabía de la palabra. Y él no estaba maldiciendo porque él era el hombre de Dios. Él estaba maldiciendo porque él sabía el juicio que venía por la palabra cuando tú la violentabas, y él estaba decretando lo que ya había como juicio para la persona que distorsione la verdad. Si tú ves la posición geográfica en la que estaba el profeta, él iba a subir a Betel a adorar. Los que salieron a su encuentro sabían que él iba a adorar. Por eso cuando le dicen sube calvo, no era que el tipo era calvo. No es que el profeta era calvo. Es que decirle calvo a una persona en la mentalidad de hebrea en ese tiempo era decirle eras un sin idea, eras un descabellado, porque pensaste y creíste tanto en un Dios que no existe que perdiste el cabello. A su nombre. Gloria. Es decir, que el profeta sabía lo que venía de parte de Dios. El escribe para que se entienda que con Dios no se juega, que salen 2 osos y devoran 42 muchachos. Pero aquí hay un error. Por eso la Biblia Reina Valera es tan atacada. Pero no es que la Biblia tiene errores en realidad. Tiene variantes textuales. Porque una palabra tiene hasta 70 significados. Sí. Es decir, que cuando el escribe, valga la redundancia, 2 osos salen y devoran 42 muchachos. Ellos se van a quedar ahí para que los osos lo devoren a todos. En un área abierta salen 2 osos y todos vamos a correr. ¿Qué pasó ahí? El escribe escribió que hay que tener temor a Hashem, pero más bien el texto original nos alude a que salen 2 osos y espantan 42 muchachos. Porque Dios no es un Dios de odio. Entonces todo esto está plasmado en la palabra. Pero la palabra se lee bajo la revelación del Ruach, que es lo que hoy en día la iglesia está perdiendo. Exactamente. Cuando tú no tienes el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, tú vas a leer la palabra a tu conveniencia. Y por eso vas a ver tanto evangelista matando al pueblo con palabras distorsionadas, porque en su interior están manchados y podridos. Son cristianos por fuera y por dentro están mal. Antes de entrar veía un video de un muchacho que estaba bien para la gente. Cómo la gente lo veía riéndose, leyendo la palabra, contento, ayudando. Pero en su habitación, Dios ayúdame, triste, llorando, sufriendo. Eso es lo que debe de salir de la iglesia. Que tenemos mucha gente aparentando una pantalla, que se van a perder porque tienen en su corazón lujuria, lascivia, fornicaciones, herejía y más que eso, espíritus de depresión, espíritus con raíces de amargura. El judío no habla de arrepentimiento como tal. El judío habla de teshuvah, retornar, volver atrás. Ellos dicen que cuando tú te desviaste y reconociste que estuviste mal, volviste al Gan Edén, al huerto del Edén. Y en el huerto del Edén había una plenitud. Y por eso ellos dicen que mientras vivan van a adorar a Hashem aquí en la tierra. Porque viven una vida plena. Tanto así que ellos obvian hasta el mismo diablo. Y dicen todo lo que pasa, pasa porque Hashem lo permitió. Sea bueno o sea malo. Así es. Entonces, entendiendo esto, vemos personas que no dan fruto de divino arrepentimiento porque su corazón está podrido y no dejan que el Ruach HaKodesh a ellos le dé esa liberación que deben de tener. Entonces, por años, aproximadamente 3000 años,
En el Antiguo Testamento todos vivían guiados por una persona que el Espíritu reposaba sobre él. Y todos eran guiados por él. Pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos derramará su Espíritu sobre toda carne. Aquí hay un error, hay que hacer un paréntesis. ¿Tú crees que todos tienen el Ruach HaKodesh de Dios? No. Contundente la respuesta. Cuando usted ve una persona con odio en su corazón, el Espíritu Santo no mora ahí. Exactamente. Aunque usted quiera decir que si duele al que le duela, el Ruach HaKodesh no mora en templo sucio. Las personas creen que decir yo no mato, no bebo, no robo, no fornico, es estar bien delante de Dios. Y hay una parte espiritual que Jesús dijo: si usted desea la mujer de su prójimo, en su corazón adulteró. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando sube al Sinaí y Dios le escribe las tablas, los mandamientos con su dedo y baja de nuevo, la mentalidad de esos hebreos era: este Moisés murió. Cuando él baja con las tablas y las posiciona ahí y le da las tablas y vuelve y sube, ahí es donde cae el contexto. Ellos piensan que Moisés murió. Cuando Moisés ve que ellos con las tablas están en desobediencia y con becerros de oro y haciendo sus lujurias para otros dioses egipcios, entonces él sabe que pecado es infracción de ley. Y él dice: esta gente pecaron. Y la muerte es pecado y pecado es infracción de ley. Por ende, Moisés, que tiene toda la revelación en ese momento, sabe que el pueblo iba a morir. ¿Qué hace? Agarra la ley, la rompe. Porque sin ley no hay muerte. Porque la palabra muerte, que es separación de la divinidad, es pecado. Y pecado es transgresión de la ley. Es decir, que Moisés sabe que si ellos con la ley pecaron, ellos iban a morir. Y como ya había una promesa, rompe las tablas para que eso se cumpla. Y se olvidó de un Dios misericordioso, pero tuvo que subir de nuevo. Y Hashem le dijo: vete, ahora tú tienes que escribirla tú. Y dicen, no voy a entrar en detalle, que Moisés condicionó las leyes para el pueblo. Por eso Jesús dice: ustedes han escuchado que la ley de Moisés dice: el que tome la mujer de tu prójimo es pecado. Mas yo, que soy el mismo Dios en esencia, la inspiración, el Ruach HaKodesh, inspirando a Moisés, digo que no solo el que la toma para sí, sino hasta el que la codicie en su corazón. Yo siempre he dicho que los estándares de Dios fueron más allá de la acción, tiene que ver con una intención del corazón, porque justamente eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Yo cometí un pecado, ya ofrecí un sacrificio por ello y listo, pero mi corazón seguía igualito. Sin embargo, Cristo nos pone un estándar un poquito superior, donde dice: como mi intención es que tú relaciones tu corazón con el Padre y que el Padre sea con el corazón del Hijo, pues yo te digo que el estándar va a tu corazón. Claro. ¿Para qué? Para que tú puedas cambiar de mentalidad y no solamente ofrezcas un sacrificio, sino que tú seas un sacrificio vivo, constantemente, como decía Pablo, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable, de manera que el estándar de Cristo fue más allá de la acción, sino desde la concepción en el corazón. ¿Para qué? Para que realmente pueda haber un arrepentimiento continuo en el corazón y pueda haber una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es así como tú dices, sí. Sí, yo quería aportarle algo para que pueda ya terminar la idea con una pregunta. ¿Cómo yo puedo, ya que el estándar está fuerte, de que va desde que ya yo lo pienso, desde que está en la intención? Yo tengo entendido que siempre uno tiene pensamientos pecaminosos y no por eso el Espíritu Santo se aparta de nosotros, sino que nos redarguye. Y al redarguirnos nosotros decidimos si se aleja con la decisión que tomamos o se queda. ¿Cómo yo puedo mantener esa relación con el Espíritu Santo tomando en cuenta este estándar? Exacto, eso es una pregunta excelente. Mira por qué. Yo no te hablé de 3 niveles de alma, cuerpo y espíritu, te hablé de 5. Está el nivel Yehidá, el más elevado, donde Yeshua operó a niveles extraordinarios. Está la Neshama, está el Ruach y está el Nefesh Bajimá. Falta uno, se lo voy dando el paso. Cuando la persona no tiene
toda su vida preparada o equilibrada, inmediatamente tú te arrepientes, el ruaj mora en ti para redarguirte. Pero inmediatamente Él te limpia, ya tú eres una persona plena. Ahora bien, cuando vives pecando, pecando y pecando, y Él te redarguye, tú tienes la posibilidad de ser restaurado, porque el pecado te produce aflicción, y esa aflicción te trae arrepentimiento porque no lo quieres volver a hacer. Con respecto a David y a Saúl, uno se arrepentía y otro no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo yo puedo saber, verdad, cuándo el Espíritu mora en mí? Sí, cómo mantenerlo, tomando en cuenta el estándar. Entonces, cuando tú pecas deliberadamente, tú caes a un estado de nefesh bajimá, el estado irracional, donde ya el Espíritu no te redarguye, donde ya tú no sientes, donde ya tú estás en un nivel tan bajo que la gente ya vive una vida deplorable. Ahí es donde la Biblia nos enseña y nos dice que ya son mentes reprobadas, ya están desechados totalmente, porque ya cayeron en niveles tan bajos, pero tan bajos, que ya el Espíritu Santo, ellos no le dan participación a redarguir. ¿Iba a preguntar algo? No, aportarle a eso, Sí. justamente, que eso es también lo que llamamos, que es cuando caemos en reincidencia en el pecado, porque yo creo que hay una diferencia entre tener reincidencia en el pecado y tener una mente reprobada. Oye, ¿por qué? Porque reincidencia en el pecado es un creyente que peca deliberadamente sin tomar en cuenta que Dios está ahí, que tú eres una nueva criatura. Ahora, una mentalidad reprobada es ya cuando es lo que yo llamo ya una persona impía. Y hay gente impía en el evangelio. Porque una persona impía es una persona impiadosa. Y recuerda cuando habla del misterio de la piedad, Claro. que tiene que ver justamente con tomar en cuenta todo el sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Entonces, una vez tú eres una criatura nueva y estás practicando la impiedad dentro de la iglesia, yo creo que tú puedes sin querer entrar a cometer un pecado de manera deliberada, pero el Espíritu Santo como que darte un frenón y tú reaccionar y volver para atrás. Allá una mentalidad reprobada. ¿Cuál es la diferencia entre quien peca deliberadamente y quien ya tiene una mentalidad reprobada? Exacto. Mira lo que pasa. El impío vive muerto. Okay. El que está en el mundo está muerto, porque la Biblia dice que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, que el que peca no es el que está en el mundo. El que peca es el cristiano. Excelente. El que cae es el cristiano. Por eso el que está allá no es una mente reprobada, porque tiene la posibilidad de volver a elevarse. Wow. Él está en un estado de muerte. Cuando se choca con Jesús, la vid verdadera, y el Ruach HaKodesh lo redarguye por medio de Hashem, entonces ellos viven una vida consagrada. Pero el pecado está cuando la persona, sabiendo lo bueno, no lo hace. Teniendo conciencia dentro de la iglesia de que algo está mal y premedita el pecado. Por eso es que David, cuando peca, Dios le podía dar la mujer. Dios podía hacer lo que quisiera en un sentido, entre comillas, que no creo que va a romper un matrimonio. No lo va a hacer, pero hubo entre comillas. Dios le podía dar a Tomando David, en cuenta el contexto, porque sí, era un tiempo diferente. Lo que quisiera, exacto, lo que quisiera. Aunque Dios, ojo, nunca va a romper un matrimonio para dárselo a otra persona. No, eso no. Pero teniendo en cuenta de que David estaba tan a un nivel de conciencia, Dios podía darle una esposa o tal vez en David había una lujuria que teniendo mujeres no se llenaba y quería a esta mujer. Entonces David premeditó el pecado, que es lo que se tiene que ver. David primero toma a la mujer de Uría, premedita el pecado cuando sale embarazada. Todo pecado sale a la luz. Y más este hombre que era un pecado de, creo que Abón, un pecado de muerte en la mentalidad hebrea. Un pecado de muerte totalmente lo que hizo David. Por eso David debía de morir. ¿Qué pasó? Cuando David la toma, manda a Uría a que sea muerto. Él premedita el pecado. Incluso la carta que él le envía con el mismo Uría. Cuando estén en la guerra y arrecie, echen todos para atrás y dejen a Uría solo. Él premeditó un pecado. Esta fue la conciencia. Entonces el creyente, cuando premedita el pecado, merece la muerte porque ya lo premeditó. Pero entra la presencia del Señor
El Ruach HaKodesh, la misericordia de Jesús, que nos ayuda a vencer los pecados de muerte. Ojo, no para pecar deliberadamente porque Dios me perdona, porque entonces vas a caer en lo que vamos a hablar, que es lo que estamos hablando, un exilio de alma. Vas a caer tan espiritual, bajo espiritual, que tú no vas a sentir una reprensión. Y al no sentir la reprensión, serás una mente reprobada. Mente reprobada viene siendo una persona que sabe lo bueno, el que se apartó y está en el mundo y sabe lo bueno y no recapacita, o el que está en la iglesia y sabe que está mal y todavía sigue en sus pecados. Entonces, por eso el Señor dice en Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, Él los entregó a una mente reprobada, porque conociendo la verdad de Dios, ellos no le adoraron como Dios. Donde dice, su eterno poder y deidad se hace claramente visible en todo lo creado, a modo de que las personas en la jungla, en las ciudades, en los científicos, los biólogos, todas las personas no tengan excusa cuando estudien todas las ciencias, que verdaderamente saben quién es Dios. Por eso teológicamente aquí entra un término llamado teleología, que es el estudio final donde habla de la teleología, que todo está en una causa y un efecto. Esto es un tipo de ciencia que se usaba en los años del tiempo de la filosofía, los años 400, 300 antes de Cristo, donde nos enseña a nosotros de que la teleología estaba buscando que todo lo que existe tuvo un origen, pero sin un agente divino. Ahí entra la teología, que es donde nos enseña que todo tuvo un principio, pero por una deidad superior. Entonces eso nos da a entender a nosotros que todo lo que existe tuvo una causa o consecuencia divina, que cuando entre a tu conocimiento, todas las ciencias saben que Dios existe, pero el ego que tienen es tan grande y están en una mente reprobada que ellos no quieren darle la divinidad a Dios, de decir verdaderamente Dios hizo esto. Porque estamos hablando a niveles sencillos. El que estudia el cosmos, cómo está la Tierra ubicada, cómo está el Sol, la Luna, qué conflicto, qué hace cada cosa que contribuye a la Tierra, sabe que este planeta lo puso el mismo Dios en una ubicación perfecta. De un Big Bang o de una explosión no puede nacer tanta gloria. La Biblia nos enseña de que todo tuvo un origen. Por eso el origen lo tuvo Dios en el principio. En el principio el Ruach HaKodesh se movía sobre las aguas. Por eso el que peca sabiendo lo bueno y haciendo lo malo tiene problemas porque premeditó el pecado. Y ahí es donde usted debe darle muchísimas gracias a Dios por su misericordia y su infinito amor, que si usted se humilla vuelve y lo alcanza. Yo creo que ahí está el punto de nosotros como cristianos, el cómo nosotros nos humillamos. ¿Por qué? Porque si tú te pones a evaluar la semblanza del Espíritu Santo, en decir, bueno, Santo Espíritu de Dios, conoce lo profundo de Dios, es quien me guía a toda verdad y a toda justicia, pero también es el consolador. El consolador para cuando el pecado me golpee, para cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, que negarme a mí mismo es un gran trabajo, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Entonces, yo sí quiero, aunque Él es santo, todopoderoso, sí quiero ponerlo como alguien accesible, porque a veces lo ponemos como inalcanzable. Exacto. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay forma, varón, de que uno no peque. No hay forma de que ante tanta santidad no hay un defecto. Lo hay. Claro. Ahora, nosotros somos una construcción en proceso, en desarrollo, donde Dios está haciendo una obra en nosotros y el que la comenzó la terminará. Pero no la terminará en este plano, varón. La va a terminar el día que Él venga a buscarse a sí mismo. Ahora, el día que Él venga a buscarse a sí mismo, se habla de su espíritu en mí. Porque a todos nos compuso de manera integral, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Ahora, su Espíritu Santo es quien se conecta a nuestro espíritu y quien nos dimensiona y eleva nuestra alma a otros niveles superiores. Por eso Daniel tenía un espíritu superior. No era porque era más bonito ni porque estudiaba mucho, sino porque él tenía la revelación de los tiempos dada por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué digo ponerlo como accesible y alcanzable? Porque en muchísimas ocasiones, sin querer, hemos promovido en la iglesia un Espíritu Santo que es para superhéroes, que es para aquellos que no pecan, que es para aquellos que están todo el tiempo por la derecha. Y no es así, porque por algo Él va a redarguir. Y a quien redarguye es porque se aparta. Porque Él ama. Si corrige es porque hicimos algo mal. O sea, verdaderamente lo que necesitamos es
mantener un corazón contrito y humillado, Exacto. que a ese Él no lo rechaza jamás. Es así. Ahora bien, yo he escuchado a muchísimos predicadores decir, yo estuve en una iglesia que estaba muerta espiritualmente. Estuve en una iglesia que no sentía el Espíritu Santo de Dios por parte. ¿Es posible que esto se dé? El que una congregación completa no tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué se da esto? ¿De qué manera? ¿Qué cosas implican para que esto se dé? Entonces, vámonos por parte, Vale. para que entendamos el contexto. En los últimos tiempos derramará su espíritu sobre toda carne. Hechos capítulo 2. Primero dice, el Señor, no se vayan primero a hacer la gran comisión, sino que antes se ha derramado el Ruach HaKodesh. Sí. Hechos 2, el día del Pentecostés, dice que baja un fuego, o lo presentan como un fuego, donde 120 o como 120 empiezan a manifestar la promesa de que todo aquel que pasa un plano de redención va a ver la gloria del Eterno. Entonces, como hablábamos ahorita, las personas entran en un nivel deplorable tan grande que el Espíritu Santo se aparta, porque el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Él va a estar ahí redarguyéndote, guiándote, cuidándote, cubriéndote, hasta que las personas entiendan de que hay un propósito, de que todavía hay un propósito de Dios. Pero inmediatamente el Espíritu Santo, ya tú no le das participación, Él se apartará. Y eso es una mente reprobada. A lo que la Biblia habla, mente reprobada. Entonces, cuando un cristiano va a una congregación y dice, aquí no está el Espíritu Santo, o eso es lo que él percibe, no es tal vez que la congregación entera esté en pecado, porque siempre habrán 2 o 3 en santidad. Pero también depende mucho de la autoridad de la cabeza, lo que esté dando el pastor, porque son temas más espirituales y profundos. Si el pastor anda mal, la congregación andará mal. Porque hay muchos pastores que no predican de pecado, no predican santidad, no predican la palabra, solamente es bulla y fuego. Y en esa bulla y fuego, sin un conocimiento previo del Espíritu Santo, entra el pecado y entra lo que la Biblia dice en Tesalonicenses, la apostasía, que es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces, cuando pasa esto, el vidente o el hombre de Dios que entra en ese momento ve una condición deplorable. Entonces percibe por el Espíritu y tal vez dice, bueno, a un lenguaje natural, la congregación está en pecado, pero no siempre todos están en pecado. Pero puede que una gran parte esté desviada del propósito. Y es como tú decías, si Dios lo dice a través de un profeta, es porque todavía ama a la iglesia. Es porque todavía esa iglesia la ama. Entonces el Ruach HaKodesh no está para que el que le escogió se pierda. El que se pierde es porque nunca lo conoció. Ahí es que tú diferencias la mente reprobada del que verdaderamente vive en la presencia de Dios. Una gente que aunque vive cayendo, se levanta. Y aunque cae, se levanta. Tiene misericordia. Porque sabe que somos imperfectos y estamos luchando con una debilidad. Pero llegará un día que tú le das tanta participación al Espíritu Santo que Él va a terminar de completar esa obra. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, no es solamente contigo que es tu lucha, es contra huestes espirituales. Así y la es. Biblia dice que nadie es tentado sino por su propia concupiscencia. Por eso decíamos que quien no tiene el Ruach HaKodesh en su corazón tiene mucho desequilibrio. Que por eso ve gente feliz, pero en sus 4 paredes viven infelices, porque no le dan participación al Espíritu Santo. Una gente que le da participación al Ruach de Dios, que vive una vida consagrada por el Espíritu Santo, que le da participación, que dice haz conmigo lo que tú quieras, que aunque cae se levanta, que vive buscando a Dios. Mi hermana, mire, yo tengo por seguro que el Espíritu Santo hace una obra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay tanta depresión, que hay tanto poco mover de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas están cayendo en un nivel espiritual tan bajo, que es bíblico, que ya no están viendo a Dios, están operando bajo su ego. Por eso no están viendo el Espíritu de Dios. Y en ellos se está operando Satanás, quien dice, Satanás fue el primero que tuvo ego y tentó a la humanidad con el mismo ego que él quería tener. Serán semejantes al Altísimo. Por eso la Biblia dice que el altivo Jehová lo mira de lejos.
Por eso el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, cuando vive en un hombre, empieza a revelarte lo que tienes mal, lo que tienes bien, lo que tienes que hacer, lo que tienes que sacar, lo que tienes que dejar. Y ahí es donde llega el momento en el cual tú decides si seguir una vida deplorable o vivir una vida bajo el Espíritu. ¿Somos superhéroes? No. Imposible de alcanzar la misericordia tampoco. Él está ahí. Él murió en la cruz para taparnos sin número de pecados. Pecamos diariamente. Para taparnos, no, para limpiarlo. Para limpiarnos. Pero que hay pecados que Él no perdona porque nosotros somos los que tenemos que quitarlo. Estamos casi celebrando Rosh Hashanah. Rosh cabeza, nuevo comienzo. Un reseteo nuevo. Donde todo aquel que no se resetea y pide perdón y llega a Rosh Hashanah con esa condición deplorable, Dios no lo va a perdonar por lo siguiente. Si yo tengo problemas contigo, la Biblia me dice que antes de que me echen allá, me metan preso, me ponga mejor de acuerdo contigo. Que si llevo una ofrenda al altar, antes de yo llevar la ofrenda, me ponga de acuerdo contigo. Entonces, ok, estoy hablando algo sin sentido. No, Dios no perdona pecados que tú puedes perdonar. ¿Cómo así? Si yo tengo problemas contigo, yo tengo que perdonarte, no crear una raíz de amargura. Así es. Dios te revela y te dice, pídele perdón a fulana, para entonces yo santificarte, ver tu ofrenda. Eso es lo que pasa en estos días. En términos sencillos, nosotros queremos que Dios haga la obra que nos corresponde a nosotros. Si yo quiero comunicarte algo, yo no tengo que orar para que Dios te revele. Yo puedo hablar contigo porque para eso hizo el diálogo. Si usted tiene una complicación con su hermano, como yo decía en una ocasión, Dios no se mete en lío de hermano. Usted póngase de acuerdo con su hermano para que su ofrenda pueda ser recibida. Rescatar algo que mencionabas ahorita acerca de cuando en los cultos hay sacudir y fuego. Yo tengo una concepción diferente de lo que es el fuego del Espíritu Santo. Porque sí entiendo que es parte de una manifestación con hablar en lenguas y demás. Pero también yo creo que es un fuego purificador. Y el fuego purificador a veces no se manifiesta en un culto o en un servicio, sino que se manifiesta en el secreto, donde te están quemando y oxidando lo que no va, lo que no es de Dios, y te lo están arrancando. Y ese proceso de purificación con ese fuego es bastante doloroso. Exacto. Porque es moldearte como a oro, ¿verdad? Claro. Purificarte como a oro. Y ya para ir cerrando este podcast, me gustó ver las cosas que mencionabas acerca de, por ejemplo, como nosotros a veces percibimos en la iglesia que está o no el Espíritu Santo de Dios y que tiene mucha radicación el tema en la autoridad. Y yo creo esto porque yo soy una de las que he ido a iglesia donde me ha tocado ministrar y he dicho, wow, Señor, no te siento aquí, ¿qué es lo que pasa? Y justamente tiene que ver por temas de cómo se interpreta la Biblia, cómo está dirigiendo la cabeza el lugar y demás. Pero sí yo creo que lo que debemos anhelar como iglesia, cuando cada iglesia tiene un diseño diferente. Cuando yo percibo que una iglesia está medio extraña, que no siento el Espíritu de Dios, no porque yo no veo gente danzando, gente hablando lenguas, sino porque el Espíritu me da testimonio de que si tú eres o no hijo de Dios. Y hay lugares donde tú sientes esa apatía, ese espíritu de duda, y tú dices, ven acá, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que se siente? Pero yo creo que no importando cuál sea la condición ahora mismo de tu iglesia o la condición personal en la que tú estás, si tú te humillas, si tú te rindes a Dios en este momento, y tú tomas tu corazón y se lo entregas a Dios para que Él trabaje, Él te va a aceptar y va a trabajar en ti. Porque el Espíritu de Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Lo importante de este tema aquí en general es esa humillación que tú puedas mantener a Dios y puedas mantener tu corazón rendido a Él y que tú le permitas al Espíritu Santo de Dios obrar en ti. Porque a veces no dejamos que Él opere en nosotros. Es como que le entregamos la llave de nuestra casa, nuestro templo. Pero hay áreas de nuestra casa que no queremos que Él trabaje, porque sabemos que nos está doliendo, porque sabemos que es muy fuerte. Pero si tú quieres que Él sea quien se tome a sí mismo el día que Cristo venga, debes dejarte trabajar, porque al final de cuentas es a guiarte a toda verdad y a toda justicia, su propósito principal, y que tú puedas encontrarte con el amado el día que vuelva. Amén. Así que David, excelente tema. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? Ministro David Peña en YouTube y en Instagram así mismo, Ministro David Peña. Tienen un diamantito al final para que se diferencie cualquier cosa. Ministro David Peña, un diamantito al final. Vale, ese emoji. Así que a mí me puedes seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Recordando que es un perfil cotidiano, no un perfil ministerial. Donde claro que sí usted podrá ser bendecido con alguna palabra en un momento determinado.
yo le invito a que se una como colaborador de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, que le dé seguimiento a todos los videos y rescatar, sí, un dato que tú mencionaste al principio. Cuando él habla de la fiesta ceremonial de Rosh Hashanah, está hablando de la representación simbólica, no de que usted lo va a celebrar o que va a seguir el ritual, no, sino de la representación simbólica de que Cristo viene como a convertirse en esa purificación, el Espíritu Santo, donde usted tiene que hacer un reseteo, un formateo, de volver al lugar de donde usted partió. ¿De qué lugar usted partió? Aunque usted no lo sepa, al lugar de donde usted se originó es en Dios. O sea, nosotros volvemos a encontrar nuestro origen en el eterno y a partir de ahí renovamos nuestra mente conforme al Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.